Dios te bendiga y Dios te guarde. Damos gracias a Dios por tener esta oportunidad y privilegio de exponer la palabra de Dios y defender lo que en ella está plasmado para beneficio de todos aquellos que se añaden al cuerpo de Cristo, pero también para beneficio de despertar lo que haya que despertarse, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema la iglesia. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios haber fundado con su sangre, con su vida, haber establecido la iglesia? Y vamos a tocar unos temas importantes y vamos a responder a unas preguntas en cuanto a esto. Y dando a modo de introducción, mire, la iglesia es el gobierno jurídico establecido por Dios aquí en la tierra. Es el gobierno jurídico porque está determinada para establecer gobierno, ejercer bajo la jurisdicción otorgada por Dios. ¿Ves? Es el gobierno que está establecido para hacer aquí valer lo que el Dios Altísimo ha establecido en su santo y bendito reino. La iglesia, la iglesia es la autoridad de Dios en la tierra. Como bien dije, ¿comprenden esto? La función de la iglesia, y la iglesia está, y note bien lo que voy a decir ahora, la iglesia está fundada por Dios, establecida, puesta para una sola función, para una función exclusiva. Se divide, hay varias tareas, pero vamos a hablar en específico de una. ¿Ves? Pero el propósito de la iglesia es detener la obra de Satanás, punto. Y note que dije detener la obra de Satanás. Así está establecido. ¿Por qué no destruir? Porque Dios le destruirá. Dios es el que va a destruir a Satanás y a todos los que con él conspiran y se han levantado contra el reino de Dios. Recuerde, entendiendo esto del saque desde ya, esa es la función principal, detener. Por eso la iglesia está establecida. La iglesia está fundada para detener. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Mire, dice detener ya que solo Dios destruirá a Satanás, que yo lo expliqué. El llamado de la iglesia es detener el avance del reino de las tinieblas. ¿Por qué el avance? Porque hay un avance, hay dos reinos. Siempre a muchos que toman muy en poco lo que va, ¿verdad? Las palabras del Señor, han dado ya por indiferencia lo que es detener el avance. Es porque aquí en la tierra hay dos reinos. No existen 3 reinos, 4, no existe un reino aún. Pronto solamente va a estar establecido el reino de Dios permanente, establemente y por la eternidad. Y gracias a Dios por esa promesa. Pero antes de que ese reino sea establecido, Dios ha provocado la iglesia para poder capacitar, formar, para poder añadir, sumar aquellos que hayan de ser sumados para esta manifestación del reino eterno. Pero antes de que eso suceda, tenemos que hacer la función de iglesia. Y esa función es precisamente la confrontación con las tinieblas. Está el reino de las tinieblas gobernado por Satanás y está el reino de Dios, el reino de la luz, gobernado por nuestro único y Señor Salvador, pero autorizados y enviados a nosotros los hijos para ejercer autoridad, para ejercer dominio, para establecer y ejercer el reino aquí en la tierra, porque el propósito de la iglesia es eso. Y vamos a responder y vamos a enfocarnos en dos principales, un principal objetivo, dice, hoy hablaremos de la confrontación y veremos el modelo y vamos a ver por la escritura, vamos a ver el modelo que Jesús nos modeló, vamos a ver el modelo cómo Pablo lo trabajó, ¿ves? Porque vamos a llegar ahí, ¿ves? Y responderemos preguntas tales como, ¿es la confrontación aprobada por Dios? ¿Es la confrontación escrituralmente? ¿Dios aprueba la confrontación? ¿Por qué se evita la confrontación? Esas dos preguntas vamos a responderlas por la escritura en breve. Padre, te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos y te pedimos en esta hora, Señor, mi Dios eterno, atamos toda mente llevada presa, cautivada por las tinieblas, queda atada ahora. En el nombre de Jesucristo, a tu señorío, a tu poder, declaramos que queda arruinado todo plan de las tinieblas para entorpecer, estorbar, para detener, de alguna manera confundir, tergiversar las palabras que podemos hablar, Señor mi Dios eterno.
Te pedimos que sea usted trayendo a aquellos que necesitan ser despertados, aquellos que necesitan estar expuestos a la palabra de la gracia. Te pedimos que a donde llegue nuestra voz y a donde alcance esta transmisión, mi Dios eterno, usted sea abriendo los ojos del entendimiento para que pueda haber una comprensión plena, magna, de aquello que tú quieres para este tiempo, Padre amado. Te pedimos también que despiertes el espíritu de muchos de los que están durmiendo de forma indiferente, mi Dios eterno. Y a través de tu gracia, Señor, trae salvación a todo aquello por lo cual tú has pagado el precio, mi Dios eterno, precio de vida, precio de sangre, precio con sufrimiento, precio con dolor, porque soportaste y menospreciaste tu vida y tu cuerpo fue sufrido, Señor, mi Dios eterno, violentamente, desde el día primero, al cual fuiste amedrentado por las tinieblas, con la persecución que ejercieron y mataron a los niños. Desde el día de tu vientre has sido perseguido y estuviste 33 años y tanto aquí en la tierra, experimentando, soportando hipocresía, soportando dolor, recibiendo insultos, vituperios, y en tu cuerpo la evidencia del sufrimiento que llevaste en la cruz para poder libertar a mucho pueblo. Tristemente tengo que decir, mucho pueblo pudiendo y queriendo Dios y yo decir a todo el mundo, solo podemos decir lo que la Biblia dice, y es muy triste y se alberga mi corazón con tanta tristeza porque la Escritura dice solo mucho pueblo, pero no dice todo el mundo. Es muy triste y es por esta razón que estamos predicando la palabra del Evangelio para arrepentimiento a toda criatura aquí en la tierra, para llevarlos al arrepentimiento y poder entender lo que en este tiempo Dios está demandando desde los cielos, porque hay una demanda divina y el cielo está sufriendo violencia. Entienda, hermano, que hay una gran conspiración en el cielo, pero los violentos hacemos que el cielo fluya, trabaje al favor de Dios. Hacemos que las cosas alineen conforme al poder que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos, conforme a la dirección que la palabra nos da. Por eso es que solo los violentos tomaremos las promesas, tomaremos lo que está en los cielos, tomaremos y resistiremos y haremos huir las tinieblas, porque ese es el propósito principal, el por lo cual tú fundaste la iglesia, porque bien pudiste, Señor mi Dios eterno, recogernos en ese pleno acto de tu vida, pero tuviste a bien perfeccionarnos por los sufrimientos y probar nuestros corazones, a ver si en verdad te vamos a ser fiel hasta el final, a ver si en verdad vas a hallar fe cuando vuelvas a la tierra, a ver si en verdad te amamos. Vamos a ver si es verdad. Así has dicho tú en los cielos. Así has dicho tú en tu trono. Vamos a ver si es verdad. ¿Quién me ama? Vamos a ver si es verdad. Así que por esa razón te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que sea usted gobernando en cada alma, mente que ha sido secuestrada por las tinieblas. Sea usted destruyendo toda obra de maldad. Sea usted destruyendo todo lo que se ha levantado en oposición de manera estratégica contra el reino de Dios en esta hora. Por eso te establecemos, mi Dios eterno, y vamos a hacerlo con mayor gracia por medio de tu poderosa palabra que así lo confirma. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Amado hermano, mire, lo primero que tiene que saber es esto. En la venida de Cristo está ya cercana, está inminente, y la Escritura establece que el hijo de perdición, Cristo no va a venir hasta que se manifieste el hijo de perdición, el hijo que anda sin la ley. Ahora, ¿qué espíritu es el que gobierna? El espíritu del anticristo, que es el que se opone a todo lo creado por Dios, o más bien a todo lo que da culto a Dios, a todo lo que homenajea el nombre de Dios, porque él quiere ese lugar. Y de eso vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar en parte de eso. Estoy dando un preámbulo. Pues mañana vamos a hablar en la Escritura cuál es el fundamento, cómo vas a identificar ese espíritu, porque está establecido desde Génesis 3. Ahí vamos a ver cómo opera la serpiente y qué es lo que está haciendo para este tiempo presente. Y se está manifestando para poder encubrirse, estar oculto para poder llevar su agenda. Ahora, enfocándonos en la palabra, mire, la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia, como bien dije, es la autoridad de Dios aquí en la tierra.
Es el gobierno jurídico de Dios para hacer valer y cumplir, para cumplir y hacer valer lo que Dios estableció como fundamentos morales, principios y para establecer su doctrina. Ahora bien, respondiendo a la primera pregunta, vamos a comenzar porque es la escritura o la confrontación aprobada por Dios para este tiempo, porque es que he visto muchos de los hipócritas escriben muchas cosas y hablan y hablan y hablan, y Dios necesita que el pueblo de Dios aprenda a discernir aquellos que están gobernados por el espíritu de Satanás dentro de la iglesia, aquellos que realmente son opositores del reino de Dios dentro de la iglesia. Tiene que entender que el problema nunca está fuera, no está fuera. El problema no está fuera, el problema está dentro, porque de allí, de nosotros salieron. Ese es el problema que estamos teniendo en el evangelio. Ese es el problema, y hasta que no se despierte el pueblo de Dios y no comprenda a discernir bien cómo opera ese espíritu dentro de la iglesia, usted no va a poder discernir, porque siempre va a estar atado a lo que es bueno, a lo que usted entiende por su razón que es buena. Y son los primeros que hacen callar lo que viene del espíritu, porque vienen como comentarios como este, dicen, no, pero a paz nos llamó Dios. Y yo te voy a mostrar que primero, antes de llegar a la paz, tiene que haber la verdad, y eso prevalece sobre la paz. La verdad, primero, no va a traer paz. La verdad va a traer confrontación. Y el que sea salvo va a ser añadido a la paz. Pero los hijos de la luz no tienen comunión con las tinieblas, porque mi Dios y su escritura dicen que las tinieblas no tienen comunión, que Dios no tiene comunión con Baal. No te equivoques, no erres las escrituras. Pero vamos a ver, mira, vamos a empezar vamos a hablar primeramente un ejemplo que ya conocen, lo cual no voy a ir a las escrituras, pero está establecido en Primera de Reyes 18, 16 al 46. Usted lo puede leer. Eso es bien famoso y lo han predicado y lo han hablado, y por ende no lo voy a leer, solamente como modo de fundamento lo vamos a establecer. Y esa es la confrontación que Elías tuvo en el Monte Carmelo con los Baales. Esa fue la confrontación que cara a cara Elías tuvo con el reino de las tinieblas. Y Elías convocó como el pueblo de Israel, porque ese es el punto principal de la enseñanza. El siempre Dios está abogando. El diablo quiere una cosa. El diablo quiere lo de Dios. El diablo quiere cautivar, destruir la salvación, tergiversar las palabras de Dios. Siempre ha sido su manera de obrar. La manera de obrar es que siempre ha perseguido lo creado por Dios. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo? Sembró la cizaña, sembró la duda, sembró la misma intención que él tenía, que era ser igual a Dios. Eso fue lo que hizo el enemigo. Entonces, es lo mismo que ha hecho, pero es lo que necesita entender mucho pueblo. El pueblo de Dios necesita entender que el reino de las tinieblas lo que persigue es nuestro gozo. Y nuestro gozo está fundamentado en la verdad escritural del Padre. Ese es nuestro gozo. Nuestro gozo cumplido es poder valer lo que la Escritura establece y dice. Entonces, Elías se encontraba en una confrontación por una razón. Y mire esto, note esto, que es la enseñanza, que es lo que le dice la palabra. ¿Por qué Elías estaba peleando? Elías estaba peleando meramente por el honor de Dios. Analicemos la Escritura lo que dice. Elías no estaba peleando únicamente por el honor de Dios, el cual sí hizo. Elías estaba clamando a favor del pueblo. Ese es el punto. Elías estaba allí por el pueblo. Estaba a favor de Dios, obviamente, sí, dándole honor a Dios. Pero estaba rescatando al pueblo de Dios. Eso fue lo que fue a hacer Elías. Elías fue a rescatar el pueblo de Dios que había sido engañado por las tinieblas y el gobierno perverso de Acaz y de Jezabel. Eso fue lo que fue a hacer Elías. Elías no fue a hacer un espectáculo, el cual no hizo espectáculo, sino mostró la gloria de Dios, pero era con un propósito. Y el propósito, darle gloria a Dios, toda la gloria siempre a Dios, pero era rescatar el pueblo. ¿Y cómo lo mostró? ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, primero lo que hizo fue, vamos a hacer una cosa. Ustedes dicen, porque ellos estaban convencidos, ellos tenían duda, habían claudicado de la fe. Y eso es lo que está pasando en el presente. Pero el problema es
que ahora está encubierto. Porque mucho pueblo ha creído que Satanás va a seguir operando de la misma manera que lo hizo en el Monte Carmelo. Y ahí es donde viene la palabra que dice: no subestimes las maquinaciones de Satanás. Y es lamentable y triste donde mucho pueblo ha caído. Pero por eso estamos predicando. Hay 52 mensajes que tú puedes ver de la palabra de Dios, de lo que dice Dios, el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Y sí, te guste o no, a este servidor lo ha escogido, entre muchos otros. ¿Ves? Porque es lo que estamos viviendo en el presente. Que el pueblo de Dios está en los laureles, entretenido. Y lo voy a probar por las escrituras. Pero en ese caso, Elías lo que estaba peleando era por rescatar al pueblo de Dios, lo mismo que estamos haciendo. Lo mismo. Porque esa es la confrontación mayor. Entonces Elías confronta, evidentemente Dios valida, y el pueblo se arrepiente porque reconoció, en este caso, por las señales y el milagro, reconocieron. Pero Dios no es ahora, en este tiempo no es así. ¿Sabes por qué ahora no es así? Porque en ese entonces Cristo no había aparecido. En ese entonces, mucho cumplimiento. Mira, dice la Escritura que al que más se le da, al que mucho se le da, más se le demanda. Nosotros no somos medidos, igual que el pueblo de Israel, porque ya nosotros hemos creído en algo que ellos todavía no se les había manifestado. A nosotros se nos manifestó. Para nosotros son las promesas, dice la Escritura. Y es por tanto que la demanda hacia nosotros es más grande. Y no nos van a medir de la misma manera. No va a ser de la misma manera, porque nosotros hemos creído ¿a qué? A la palabra. Nosotros hemos creído a la palabra. Entonces, si creímos a la palabra en un punto, tenemos que continuar hasta el final, todo midiéndolo por la palabra. Y así es que vamos a poder prevalecer y permanecer. Confrontarlo todo por la palabra. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que en este tiempo se ha subestimado, como dice la Escritura, por falta del conocimiento de Dios, mucho pueblo es llevado cautivo. ¿Ves? El enemigo se ha tomado, o muchos ha tomado, como también, que era lo que estaba hablando de la Escritura, han subestimado. Una cosa es darle poder al diablo, el cual no lo otorgamos, aunque reconocemos, sí tiene poder. No es superior a Dios, pero no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y vamos a seguir descubriendo o hablando de las cosas que están pasando ahora, al presente. Ahora. ¿Ves? Entonces, si vemos el punto crucial de esa escritura que está en Primera de Reyes 18, 16 al 46, lo que estaba era Dios mismo interviniendo a través de Elías, llamando a que despertara a su pueblo, llamando a que volvieran en sí, apelando entonces a la evidencia, que en ese caso la evidencia fue a través de una señal poderosa, pero ahora a Dios no le place usar la señal, porque ya hay una palabra decretada, ya hay una palabra establecida, ya hay un fundamento. Por eso, inclusive, ya las señales no evidencian absolutamente nada valioso, verdadero para Dios. Y de eso te lo puedo probar, ya te lo he hablado anteriormente. Sí es necesario y se hacen y todo eso, pero como dice ese Jesús, Jesús fue el que lo dijo. Gloríate, ponte contento que tu nombre está escrito en el libro de la vida. En otras palabras, no le des importancia a eso. Eso es vida normal. Pero vamos a darle importancia a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a continuar en materia prima. Porque muchos que lo que hacen es que son tropezaderos de la cruz dentro de la iglesia, lisonjeros, personas que son hipócritas realmente, que están destruyendo la obra de la cruz con su falsa apariencia, con su falsa humildad, están destruyendo el mensaje de la cruz, el mensaje del sufrimiento, el mensaje de la confrontación. Porque ya yo me topé con varios hipócritas diciendo, no, pues a paz nos llamó Dios. Mira, tú estás bien, tú no conoces nada, tú no sabes absolutamente nada, tú estás bien perdido en el limbo, tú estás bien en el sueño, en la fantasía del nunca jamás. Yo no sé dónde tú estás, pero la escritura que dice eso es el apóstol Pablo, y te voy a enseñar lo que la escritura dice. Si es posible, mientras dependa de ti, dice la escritura, procura estar en paz. Eso es muy distinto.
Es muy distinto. Es más, para enseñarte lo que la palabra dice, en un momento dado, Jesús, para probar su doctrina, dijo: ustedes están equivocados, yo no he venido a traer paz a la tierra. Jesucristo hablando, debate con Cristo, vamos. Debate con Cristo, que fue el que estableció este fundamento que te estoy estableciendo, iglesia, para que despierte. Y todavía no ha empezado la confrontación, que voy a anunciar claramente en español con proposiciones, evidentemente de cosas que se necesitan hacer. Pero, ¿qué dijo Jesús? Porque espada vine a traer. Vine a poner en contra al esposo contra la esposa, a los hijos contra el padre y demás. Pero él dice el por qué. Para poder examinar lo que guardan en su corazón. Ese siempre es el propósito. Dios siempre tiene un propósito. Pero vamos a continuar en la escritura. Me voy a sujetar a lo que de aquí hablamos. Vamos a ver una de las maneras en la cual, porque es que yo no comprendo cómo teniendo 4 evangelios, cómo son tan supuestos conocedores de la Biblia y se saben los evangelios en orden, que yo ni Mateo, Marcos y Lucas, Juan, teniendo 4 evangelios, yo no puedo comprender cómo no pueden ver cómo Jesús se comportaba y cuál fue la lucha que desde el día 1 Jesucristo en la tierra tuvo. Yo no lo puedo comprender habiendo 4 evangelios. Y el evangelio de Mateo, yo voy a utilizar solo una escritura y les voy a traer de lo espíritu, por lo que el espíritu me traiga a la mente o al corazón, todas las demás, que me traiga en cuanto a lo de Jesús. Pero mira, Jesús en un momento dado, y dice aquí 8 ayes contra los escribas y fariseos. Y esta es la vida de Jesús, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Así era mi Jesús. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Entonces, Jesús en la tierra le mandaron a decir, por el Espíritu estoy hablando, mira, que Herodes dice, yo no sé qué vaina, que sal de aquí, le dijeron los lambones. Sal de aquí, Jesús, porque Herodes está buscando para matarte. Y Jesús le dice firmemente, dile a esa zorra que yo estoy aquí hoy, mañana y pasado mañana. Cuando termine de sanar, cuando termine de pam, entonces yo me voy. Entonces yo me voy. Porque Jesucristo es el reino de Dios aquí en la tierra. Jesucristo es el reino de aquí en la tierra. No existe otro gobierno que pueda establecerse al gobierno del Cordero de Dios. Entonces, eso es otro por el Espíritu. Te lo estoy hablando ahora de memoria. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, ¡ay! Se sometió a Herodes. Se fue corriendo porque amó más su vida. No, lo insultó. Le dijo, dile a esa zorra, a ese zorro, perdóname, a ese zorro, que estoy echando demonios hoy, que estoy sanando hoy, mañana y pasado mañana. Y entonces me voy. Entonces es que me voy. Tú no me dictas las reglas del juego. Las reglas del juego están dictadas por el Padre de lo eterno. Siempre y cuando estemos alineados a la voluntad de Dios, aquí nadie dicta las reglas del juego. Las dicta el Dios Todopoderoso. ¿Ves? Tercer ejemplo. Jesucristo. Estaban allí los cambistas, afuera del templo. Estaban allí haciendo negocios. Ustedes lo conocen porque conocen mucha palabra. Conocen mucha palabra, pero están bogotes. Están bogotes. Porque tienen el conocimiento sin la aplicación correcta, sin el entendimiento correcto. ¿Por qué? Ya se lo hemos dicho. Porque se han congraciado con las tinieblas. Porque han amado más el mundo que al Dios Todopoderoso. Ya se lo hemos dicho en español. En español. Porque simplemente siguen una norma de hombres o siguen una rutina. Sí. Ya lo sé, ya lo conozco, Precisamente por eso el espíritu no se mueve. Precisamente por eso no se tiene profundidad del espíritu. Entonces Jesús estaba allí, estaban los cambistas, los negociantes, los comerciantes. Estaban frente a las puertas del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, un arranque de ira, arrancó todas esas mesas y demás y le dijo la verdad. La casa de mi padre será llamada, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Mi padre dijo que la casa de Dios será llamada casa de oración.
Esos son 3 ejemplos de parte de Jesús. Pero todos los evangelios están plasmados de tanto las confrontaciones dentro de la iglesia, que es donde más abundaban, pero también a su alrededor. Y sin embargo, Jesús nunca dejó de establecer el reino. ¿Por qué? Porque él no buscaba congraciarse con los hombres. Porque él no buscaba congraciarse con nadie. Él buscaba congraciarse con la voluntad de Dios. Por eso Jesús tuvo éxito en su ministerio. Por eso Jesús tuvo un ministerio el más poderoso y el más grande de este planeta Tierra. Por eso todavía estamos hablando y seguiremos hablando por la eternidad, porque Jesucristo siguió la voluntad del Padre. Pero vamos a ir a una evidencia, vamos a ver, mira, para darle un piquete o un rompimiento, ¿es voluntad de Dios la confrontación? Mira, vamos a ver qué dice Judas 3, 4. El 3 y el 4, porque Judas solamente tiene una carta. Vamos a ver, mira lo que dice esto. Vamos a ver lo que dice. Motivo de la carta, Judas 3. Amado, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribir exhortándonos. Mira esto, exhortándonos. Es alentándonos, motivándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre os ha sido entregada. Judas 3, el 4, perdónenme un segundito. Vamos a hacerlo aquí. Él está hablando ahora mismo a contender ardientemente. O sea, no solamente a contender, sino es a presentar defensa del evangelio. Pero seguimos, el verso 4. Y da la razón en el por qué. Porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impío. ¿Sabes por qué impío? Porque dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en las cartas de los tesalonicenses, el apóstol Pablo nos advierte, nos instruye, nos enseña que aguardemos y tengamos paciencia, y nos marca que cuando Cristo realmente ya se va a manifestar, es cuando el hombre inicuo, el hombre sin ley, sea el hombre de la abominación, el hombre que se hace Dios, cuando ese hombre de maldad se manifieste. Pero en esa misma carta dice más adelante, pero el ministerio de la iniquidad ya está en operación. Cuando el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en esa carta a los tesalonicenses, le está hablando y está instruyendo a nosotros, la iglesia, está instruyéndonos por el Espíritu, que entendamos que el ministerio de la iniquidad, el ministerio de ese hombre, aunque él todavía no está en carne porque viene como hombre, y ahorita, olvídalo, viene como hombre porque él va a imitar a Cristo. El diablo es tan diablo que él va a imitar la obra que Cristo hizo aquí en la tierra. Y por eso mucha gente va a creerle, porque los que en aquel tiempo, los que rechazaron a Cristo, van a creer que Él es el Mesías de ese tiempo. Pero no me voy a ir por esa línea. Lo que quiero que continúes es la operación de lo que el Espíritu está diciendo y hablando a la iglesia. Lo que Él está diciendo, instruyendo es, mira, el ministerio de la iniquidad ya está operando. O sea, que el ministerio de ese hombre ya está de manera encubierta operando. ¿Bajo qué misterios? Bajo el misterio del error, bajo el misterio del engaño, pero oculto en la falsedad, oculto en la hipocresía, oculto en muchas palabras, como le hizo Satanás a Jesús. Trató de usar las palabras para poder convencer a Jesús y llevarlo a que utilizara la palabra de manera incorrecta. Pero Jesús lo frenó. O evidentemente, Él es la palabra, por ende, obviamente tiene material suficiente y está amparado en la raíz, que es la palabra. Aunque contestó estando en posición de hombre, pero en relación de hijo de Dios con Dios. ¿Ves? Entonces, por eso es que estos disfraces que se pone el Satanás para tratar de evitar, pero vamos más para adelante. Vamos a ver ahora, este fue Judas. Vamos a ver una recomendación en Primera de Timoteo. Note esto. Ya Pablo ya se va. Timoteo va a quedar como líder, como pastor, o como obispo, como líder en una iglesia. Y el apóstol lo está instruyendo para que él pueda ejercer conforme a la voluntad de Dios. Y le dice, esta comisión, y note,
Aquí comisión es mandato. Y ahorita vamos a llegar a algo precioso y poderoso, una conclusión poderosa. Pero comisión, para que usted lo sepa desde el saque, significa mandato. Al menos lo traduce los escritores o los traductores que tradujeron la Biblia de las Américas, traducen esta palabra como mandato. Y entendemos, comisión es un mandato que viene acompañado de autoridad, que viene asignado y tiene unas connotaciones profundas en los términos espirituales legales. ¿Ves? Pero continuamos. Esta comisión, este mandato te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla. Pues yo no sé qué concepto ustedes entienden de pelees la buena batalla. Vamos a ir a Filipenses. Y aquí el apóstol Pablo está hablando en su propia calidad, ¿no? Todavía hay una exhortación. Filipenses 1, 27 al 30. Note esto y leemos. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezcas ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y mire, luchando por la fe, mire, porque lo primero que se sobreentiende, que se debe de entender es, bueno, no me lo voy a saltar, vamos a llegar allí ahorita. Ok, por la fe del evangelio, verso 28, de ninguna manera amedrentados, note el verso 28, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para vosotros, y esto es de Dios. Mire esto, ¿no? Note nuevamente el verso 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Entonces, aquí tú te das cuenta, para romperle lo doctrinal erróneo y la enseñanza del demonio, que muchos erran en las escrituras. Aquí tú puedes ver que la referencia que está hablando el apóstol Pablo de luchar unánimes, está hablando de una confrontación física. Está hablando de una confrontación cara a cara, personal. Porque el verso 28 así lo explica. Dice, de ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Aquí no está hablando de nada más y nada menos que esto no es una oración en un cuarto y te quedaste. Esto es confrontación. Porque la verdad tiene que confrontar la mentira. Esa es la única forma en la cual existe la posibilidad de que la persona pase al arrepentimiento. No hay otro método, existe otro canal, no existe. Si usted resiste esto, a Dios resiste. Y se lo voy a probar más adelante por la Escritura, por el mandato de Dios. Porque es un mandato de Dios. Y no es para como muchos tienen en error. No, eso lo hace evangelista, eso lo hace... Te lo voy a probar ahorita. Para que tú veas que hay mucho pueblo durmiendo y lo peor de todo, los herejes del evangelio, los que son los hijos que están llamados a la condenación eterna, son los que vienen y dicen y alertan, no, porque es que no puede haber a paz, a esto. Mira, ya te lo estoy probando. Lee los textos para que te des cuenta. Entonces, el verso continúa diciendo, porque el 29, porque a vosotros mire esto, vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer, mire esto, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. O sea, ¿cuál fue el conflicto del apóstol Pablo? Mi amado, que por predicar la palabra de la verdad y confrontar las tinieblas, fue apedreado, le metieron con palos, pero ahora pues evitamos, porque cada cual está velando por lo suyo. Y así ahorita en la mañana desperté por el Espíritu, porque estaba medio achantado, medio amedrentado, por eso llevaba 2 días sin predicar de momento, porque estaba meditativo, preguntando y hablando a Dios, buscando confirmación. Señor, pero mira que estoy hablando esto, que estoy hablando lo otro, y el Espíritu me cogió esta mañana aquí y me abofeteó, y me puso en mi sí otra vez.
Porque evidentemente los hijos de Satanás, los que están a favor de las tinieblas, va a hacer lo que sea para poder apagar el mensaje de la palabra, para el mensaje verdadero de la palabra. Y por ende no nos podemos amedrentar, tenemos que seguir para adelante. Para los hijos de salvación, para el que es llamado a salvación y para el que tiene el Espíritu de Dios, ese va a escuchar. Y por eso es que estamos aquí. No por los impíos, no por los demás, porque no quieren salvarse. Pues eso es problema de cada cual. Pero estamos aquí para instruir al pueblo y para hacer el señalamiento a la iglesia. Porque la iglesia está determinada, puesta por Dios, posicionada para detener la obra de las tinieblas. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y no existe otra forma, amiguito, amiguita que estás escuchando. Mira, te voy a adelantar. Los testigos de Jehová, los últimos santos de los demonios, los adventistas de los últimos días de Jesucristo, que el eslogan es de los últimos santos los de Jesucristo. Y por eso engañan a la gente. Están metiéndose en las casas todos los días. Todos los días están en áreas asignadas. Están los católicos lo mismo, sirviendo a María. ¿Y dónde está la iglesia? Los cristianos, ¿dónde están? ¿Dónde están defendiendo las posturas? ¿Dónde están en las iglesias? ¿Dónde están corroborando, validando, instruidos para poder confrontar las tinieblas? Porque esta gente se está ganando a gente para el diablo, porque no es para Cristo. Ellos tienen una herejía, una doctrina falsa de demonios. Es una doctrina falsa de demonios. Pero pues como se ama más la vida, como se ama más la sociedad, como se ama más muchas cosas, la comodidad, y ya tenemos un sistema arreglado, acomodado, y ya pues velamos por nosotros mismos, que lo demás se fastidie. Pero yo los he visto, yo los veo, hasta en mi casa los recibí, y les traje una enseñanza. La escritura lo que dice. Mira, ellos creen, entre otras de las cosas, es que la regeneración del hombre es para convertirse en Dios, en un tipo de Dios. Mira eso. Y si tú analizas la escritura en Génesis 3 en adelante, ¿acaso eso no fue lo que hizo Satanás? Satanás no quiso ser igual a Dios. ¿No es el espíritu de Satanás? Es el mismo espíritu de Satanás. Y bueno, seguimos adelante. Entonces, aquí por esta escritura te estoy mostrando que el apóstol Pablo, el sufrimiento que él tuvo fue la defensa del evangelio. Fue plantar la bandera del Señor. Ahora, vuelvo y te repito, el modernismo, la sociedad moderna, lo que ha buscado es tener paz por todos los medios. Pero la iglesia no está llamada a ajustarse a la supuesta paz fingida, la misma que ya se está expresando, porque esa es la paz mundial que viene, que es el nuevo orden, que es el acto profético que está establecido hace más de 2000 años, que Jesucristo lo dijo. Cuando diga, Él lo dijo, va a suceder, pero es una falsa paz, es una apariencia, es una hipocresía. Y la iglesia no está llamada a sumarse a esa hipocresía, porque es una mentira, es un engaño. Y Dios no está buscando eso. Dios está buscando ganar almas, que el reino se multiplique, que el reino haga la tarea. Pero vamos a seguir. Romanos 12, vamos a ir a Romanos 12. Algo para allá. Sí, esto fue lo que ya le dije. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Si es posible. Siempre y cuando no comprometa, siempre y cuando esa persona no esté postulando otras cosas, porque tú serías un hipócrita. Si te postula que es de tal cosa, y tú te quedas callado, estás siendo peor que Estel, porque Estel no se quedó callado. Estel cogió valor y confrontó. Y todos los demás se cogió valor y se confrontan. ¿Me entiendes? Y se confronta. Pero si no, como debatieron en una ocasión que yo dije, Dios demandará de ti la sangre del que se pierde. Lo debatieron, pero sin embargo está escrito. Sin embargo dice que cuando el atalaya hace sonar si no hace sonar la bocina, si el atalaya no hace sonar la bocina a tiempo y su pueblo no se apercibe, Dios va a demandar la sangre de tus manos. Eso está escrito, sí, es Viejo Testamento. Pero ¿acaso ustedes no dicen, los nuevopartidistas, el Nuevo Testamento, los escriturales, los del Evangelio, los de la paz? ¿Acaso ustedes no dicen, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque eso nos mandó el Señor. ¿Y dónde está tu amor, hipócrita? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está? Eso es un amor entonces fingido, es un amor hipócrita. Porque el amor verdadero lo que busca es la salvación de las almas. Nada más tengo que decir. No me vengas con la falsedad, la hipocresía y el modernismo dentro de la iglesia. Pero eso se va a acabar. Lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Eso se va a acabar. Para los que son hijos verdaderos, se va a acabar. Se va a acabar. Porque para esto no fue que Dios estableció la iglesia. Dios estableció la iglesia para fundamentar su reino,
para rescatar a los que se están perdiendo. Y mientras ustedes siguen con el amor al mundo, ellos se siguen metiendo dentro de las casas, convenciendo a pueblo, a pueblo, a pueblo, a pueblo, a pueblo, a pueblo, a personas y familias con mentiras. ¿Y dónde está la presencia de la iglesia para combatir esto? Porque ¿sabes por qué no lo hacen? Por vergüenza. Porque están amarrados con que pues no vamos a confrontar porque tenemos que dar un modelo delante de los hombres. Vuelvo y te repito, ese modelo es del mundo, no es de la iglesia, no es de Cristo. Tienes que entender que nosotros no somos llamados a vivir en lo bueno y en lo malo. La iglesia no está llamada a eso, a dar frutos, sí, frutos de justicia. Y Dios te enviará a hacer muchas cosas para Él. Pero el primer fruto es ganar. El primer fruto es confrontar con la palabra, con la verdad. Y tengo testimonio, papi. Aquí no puedes decir, pero vívelo. ¿Sabes por qué? Porque lo vivo. Porque lo vivo y tengo testimonio delante de Dios. Lo vivo, lo practico. A mi casa los invito. Lo vivo, lo practico. Y no de ahora. Llevo años en esto. Tranquilito, pero nadie tiene que saber lo que yo hago. Eso no le importa a nadie. Eso le importa solo a Dios. Y ahora que hay evidencia de esto, para que pues sigan ustedes en su mundo, en lo que ustedes quieran, pero cuando estén delante de Dios y cuando Dios los llame a capítulo, no van a tener la excusa, porque el mensaje se les predicó como enseña la Escritura. Como la Escritura dice, sin amarrarme con el amor al mundo, sin amarrarme con nadie, para poder decir la verdad del Evangelio. No es fácil, no lo es, duele, y hay otras consecuencias más, pero yo decido seguir a Cristo, decido seguir obedeciéndolo a Él antes que a los hombres. Primero muerto antes de someterme a cualquier hombre. Muerto primero. Y dice por aquí. Ahora vamos a ver, mira. Yo había puesto, la primera pregunta la respondí. Entendemos que la primera pregunta de que ¿es la confrontación aprobada por Dios? La confrontación no solo es aprobada por Dios. Es un mandato. Es un mandato bíblico. ¿Por qué se evita la confrontación? Vamos a hablar de algunos puntos posibles de por qué la confrontación se evita. Entre ellos ya hablamos de uno, que es la hipocresía, que es el espíritu del anticristo, la falsa apariencia de piedad entre los hombres que simplemente conocen un evangelio superficial, que a todo le llaman amor y paz, y todo lo arreglan con evitar la confrontación. De hecho, vividamente tengo testimonio de lo que pasó, de lo que se ha vivido por evitar supuestamente una confrontación, muchos problemas que se arrastran después. Porque es que la confrontación no busca... Ahora, si tu confrontación es destruir, es diferente. Pero nuestra confrontación es destruir a Satanás, poner en ridículo, avergonzar, descubrir la mentira, para que la persona tenga oportunidad a elección. Hay otros que no, simplemente pues, no les importa, pero creemos que una vez se ha sido expuesta a la verdad, Dios está comprometido y sé que su palabra no va a retornar atrás vacía. Yo estoy convencido, al igual que ahora, el Señor me dio convicción y me dijo, tú no te preocupes, porque su conciencia los va a acusar a ellos mismos. Tú da la palabra, que yo me encargo del resto. Tú suelta la palabra, que después que tú sueltes la palabra, yo voy a trabajar. Así me dijo el Señor ahorita. Pues mira, uno de los primeros puntos es la hipocresía. Simplemente no por el amor, lo que es fingido. El engaño de Satanás, doctrinal, confundiendo a través del amor supuesto, porque esto es fingido, y que ya lo hablé. Temor. Tener temor, cierto temor a la confrontación, y todos lo tenemos, todos lo tenemos. A mí no me gusta la vaina, no me gusta la pelea, no me gusta la lucha. A mí no me gusta la vaina, es difícil. Sin embargo, cuando tengo esa, ya lo he hablado por testimonio, cuando uno tiene esa situación, uno sabe que ese espíritu es de temor. ¿Y qué es lo que se hace? Se ora. Y se le dice, Señor, pon en mí las palabras, guíame, dame sabiduría, dame poder, dame autoridad, mi Dios eterno. Y Dios viene y da la oportunidad para hacerlo. Y de hecho te da todo, porque cuando tuve aquí los testigos de Jehová, cuando tuve aquí, no los testigos de Jehová, a los santos de los últimos diablos, que los tuve aquí, yo les hablé la escritura, les hablé con la verdad, con lo que era, y ellos salieron como demonios por ir para abajo, estaban ellos enfurecidos. Pero tú enfurecido, y yo me lo vacilé, porque me vieron a hablar del John Smith, ese, y ni sabían por qué se llama mormones. Y ya yo lo dije. Y yo, adiós, tú predicas a mormón y no sabes ni tan siquiera los orígenes. ¿Por qué fue que se llamó la doctrina de mormón?
pues mira, yo te voy a, yo lo voy a dejar ahí, pero sí le dije, mira, pero debes de investigar porque estás mal, estás equivocado, ni tan siquiera sabes la información, estás defendiendo algo que ni sabes, pero sabemos que ese es Satanás, que ha entrevercido las mentes. Entonces, no está preparado en la palabra. Pues mucho pueblo no está instruido en la palabra, no tiene una madurez en la palabra y se siente amedrentado por esto. Pues entonces, si este último punto que yo que yo entiendo es uno de los puntos fundamentales, pues entonces aquí lo que está fallando es el otro fundamento de la iglesia. La iglesia está llamada a capacitar para enviar, a preparar soldados. ¿Ves? La iglesia está llamada a preparar soldados para poder enviar, a confrontar, a establecer el reino de Dios. Para eso está. Aunque, sin embargo, la responsabilidad de conocer a la palabra no es del ministro que esté encargado en la iglesia, o totalmente, porque sí, él tiene que dar ese conocimiento, pero la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. El querer conocer a Dios, ese es un deseo de nuestro interior. Eso necesita nacer de nosotros. Necesitamos nosotros conocer a Dios cara a cara. El instrumento que Dios utiliza es para guiarnos, para mantenernos en la fe, y nos aportan y todo eso, pero Dios quiere tener un trato íntimo, personal, un trato en la cual pueda usted crecer por medio del Espíritu Santo. Y eso ya lo hemos hablado también. Usted necesita ser instruido por el Espíritu Santo, conocer lo que la palabra dice, para que precisamente pueda saber lo que es verdadero, lo que es falso, lo que Dios aprueba, las cosas que Dios no aprueba. Pero si tú lees solamente un capítulo de la Biblia, vas a estar perdido. Tienes que poco a poco, por el Espíritu, permitir que el Espíritu te entrene y conocer toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Dios, porque vas a tener un marco más amplio, vas a poderte dar cuenta de tantas cosas que Dios las hace y todas se repiten, o no es que se repiten, sino que todas ellas validan que Dios es veraz y que Dios tiene solamente una función, o más bien un plan y un diseño, que Dios no tiene muchos planes, Dios tiene solo un plan y está enfocado de maneras diferentes pero con un mismo propósito, y ninguno de ellos se contradice. En la Biblia, ninguno de sus profetas, todos tenían una misma función, todos ejercían una misma labor para llevar al pueblo de Dios a la confrontación, llevar al pueblo de Dios o mantener al pueblo de Dios cercano a Dios. Más aparte de eso les exhortaba, más aparte de eso, todas las demás funciones de lo que es un profeta verdadero de Dios. Pero ninguno de ellos se contradice entre sí. Ahora, a modo de poder comprender, mire, el llamado más grande que tiene, o más bien, la iglesia fue fundamentada y establecida, y con esto cierro, para detener las tinieblas. Y eso lo prueba Mateo 28. Y como les dije, usted puede investigar. La gran comisión es el mandamiento de Dios. Es el gran mandamiento. No es meramente nada, la gran comisión. No, eso es un mandato. Eso no es meramente una asignación. Porque una asignación tú la haces si quieres o no. Pero por esta asignación se te va a demandar, evidentemente. Porque es un mandato. Dice el capítulo 28, verso 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Verso 18. Y acercándose a Jesús le habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos. Ahora la pregunta que te debes de hacer es: ¿cómo tú vas a hacer discípulo a alguien? Y eso también lo hemos hablado. ¿Cómo tú vas a ser discípulo a alguien? Porque para ser discípulo a alguien, antes de tú hacer discípulo, tienes que conocer lo que tú vas a enseñar. Tienes que conocer qué es lo que tú vas a impartir. Pero no solo eso. Usualmente, como el campo está tan saturado de tanta maldad, para tú poder hacer discípulo a alguien, tienes que quebrantarle la herejía, el error. Tienes que quebrantarle la mentira. Tienes que exponerlo a la verdad. Eso es lo primero. Para tú poder hacer discípulo a alguien, primero tienes que exponerlo a lo que la palabra enseña, la verdad. Y eso no va a pasar si no hay una confrontación. Y fíjate que aquí no dice apóstoles, pastores, evangelistas, porque es la función que tiene es edificar eso, la iglesia, el cuerpo interno, ¿no? O el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Pero cuando vamos a ejercer, fungimos en la autoridad de Cristo.
en la delegación del envío del Señor. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con llamado. Nada que ver, porque esto es una orden. Esto es una orden. Y dice, discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si tu mentalidad todavía está que eso lo hace el evangelista, o que eso lo puede hacer un grupo de la iglesia, pues realmente es como si tú mismo estuvieras diciendo que no perteneces al cuerpo de Cristo. Porque a ese nivel ha llegado el tiempo que estamos viviendo. Al nivel de la indiferencia. Al nivel de que ahorita cuando oraba en la mañana solamente me llevaba en el espíritu. Porque cada cual, y se cumple la palabra de Jeremías. Se cumple las palabras proféticas de Jeremías. Y se cumple la palabra de los profetas que decían porque cada uno está por su lado. Cada cual está por lo suyo. Cada cual está por su nombre. Cada cual está buscando sus motivaciones, son los que lo conducen. Pero los hijos de Dios, sin embargo, pero el que es verdadero, pero el que es el pueblo de Dios, solamente busca una cosa. Y es instruir, y es que crezcan, y es hacer que se multiplique. Pero ahora mismo, como les digo, mientras ustedes están dormidos, mucho pueblo está dormido en los laureles, se está metiendo toda la herejía de Satanás, todo el ejército de Satanás, en las casas. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Porque un panfletito no va a servir de nada. Ahora hay que prepararnos para señalar sin ningún temor la mentira. Y esa es mi invitación para ustedes. Y yo les había dicho que yo iba a preparar un brochure, iba a preparar un volante, solamente, ¿verdad? Estaba enfocado en los testigos de Jehová nada más. Pero lo que me ha pasado recientemente y demás, y la instrucción que entiendo del Señor, no es así. Es confrontando con una verdad bíblica o algo escritural específico, confrontando las mentiras que están ahora mismo permeando. Es confrontando, mira, esta llamada, porque es llamada, o supuesta, podríamos decirlo, porque no es, porque es falso. Y llamarlo por su nombre, mira, es falso por esto, es falso por esto. O algo sencillo, porque las personas, pues, si las saturamos mucho, pues evidentemente no lo van a leer. Pero si le hablamos ahí directo, al grano, sencillo. Mira, esta es lo que dice esta escritura y está en contra de Cristo por esto. Y así, eso es lo que vamos a hacer. Y es la invitación porque, como les digo, mientras estamos en otros asuntos, estos demonios están ganando a muchas familias, llenándolo. Y el eslogan es, porque somos de Jesucristo. Siempre te tratan de meter Jesucristo. Pero las personas no conocen, las personas no saben. Entonces, como pues están diciendo Jesucristo, yo escucho a Jesucristo, pues está bien. Y entonces, vuelvo y te digo, ellos dicen lo que conviene. Pero cuando hablamos de las otras cosas incorrectas, erróneas, cosas horribles que las personas necesitan saber. Y mi invitación es, mira, a despertar, a preparar ese panfletito como a los católicos. Y les digo claramente, es más, mira, te voy a buscar una palabra para ustedes, mira. Vamos a ver, que yo la tenía aquí, a ver si la consigo, está en... Porque quiero darte algo que me llegó ahorita. Déjame ver si la encuentro aquí y ustedes me lo permiten, ya que... Mira, la palabra yo la sé, lo que quiero buscar es, lo que no me acuerdo ahora mismito es... ay, madre, padre mía, pues mira, espérate, yo la busco ahora mismito. Porque no me acuerdo ahora mismo. No me la acuerdo ahora mismo, a ver si me sale. No, mira, la palabra que dice, porque no la encuentro ahora mismo, pero es la que dice que a ningún otro tenemos que interceda por nosotros. A ningún otro. Y me gustaría, caramba, es que no quiero dejarlo así. ¿Dónde rayos fue es que no me acuerdo. Y me la debo de aprender de memoria. Pero pues hay algunas cosas que no me las sé todas, ¿verdad? Yo no sé todas las cosas, yo no las sé, pero Dios sí las sabe, yo no las sé. Él sí las sabe.
Dios mío, yo sé que está en primera, creo que es Timoteo, en primera de Timoteo o algo. Pero bueno, anyway, si no, yo la posteo para buscarla con calma y no aguantar más el video. El punto es que dice claramente la Escritura que a ningún otro tenemos como intercesor, a ningún otro tenemos entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo, hombre, que interceda por nosotros. O sea, y de hecho la Biblia está plasmada en montones de otras cosas más, y yo he traído ejemplos de esas. Pero eso dice, y lo voy a poner ahorita en las redes, lo pongo, primera Timoteo, me parece que es Timoteo, el apóstol Pablo hablando. O sea, y lo dice de intercesor, o sea que no le pidas a María porque María no te va a salvar. No sigas haciendo esa aberración. Estás pisoteando la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, te lo he dicho. O no te hagas no ames la religión, ama a Dios. Conoce lo que la palabra dice. No te enojes porque estás amando a Dios, estás amando una mentira. ¿Entiendes? María, vuelvo y te repito, sí fue una virgen, amén, aleluya, tremendo, y tendrá su recompensa. Pero María no murió por nadie, María no murió por nosotros, María no murió, no resucitó. María está, como están todos los demás, muertos en Cristo, esperando a la venida del Señor. ¿Me entiendes? No es, y a los ángeles no se les pide. Eso ya se los he enseñado también. Los testigos de Jehová, pues imagínate, dicen ser testigos de Jehová, pero no creen en el Dios Trino, no creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, no creen que Jesucristo es Dios, vino en carne. Hay muchas cosas que ellos no creen. Y los últimos demonios que te dije ahora, que es lo más reciente, creen en montones de aberraciones, creen en que inclusive la salvación no es suficiente por gracia, sino que tú tienes que ir acompañada, se perfecciona por las obras. Ellos creen en que nosotros vamos a ser regenerativos y vamos a regenerar como dioses. Ellos creen que Dios primero fue hombre, confundiendo así la obra de Dios, de Jesucristo, con Dios, que él primero fue hombre y evolucionó a Dios, lo cual es algo bien místico y engañoso. Ellos creen en otros tipos de disparates, que realmente es una herejía completamente de la palabra, ¿me entiendes? Entonces, con esas mentiras, siguen visitando las casas, siguen engañando familias, siguen personas defendiendo un punto de demonios, y cuando vienes a ver, la realidad es que mucho pueblo ahora mismo se está perdiendo. Porque si esas personas, si los Dios de alguna manera u otra los salva, no, es cierto. Dios es soberano y lo hace, Él lo puede hacer. Pero nuestra responsabilidad como iglesia, porque ¿a qué fuimos nosotros llamados? O sea, no sé, pero ese es el punto del mensaje que acabo de hablar. ¿Para qué está establecida la iglesia? Porque bien Jesús pudo simplemente, cuando hizo su obra, recoger a todos los que en ese momento estaban, llevárselos al cielo, como hizo el hombre que estaba crucificado con él al lado, que le dijo, hoy mismo te digo que entrarás en mi reino. O sea, entrará en su reino, claro. Estará en el paraíso, en el lugar donde están los que descansan, como dijo Jesús. ¿Ves? Bien Jesús pudo, pero Jesús no fue así, porque el diseño es ganar, el diseño es establecer, el diseño es dejarle saber a este demonio, a Satanás, que aquí los hijos de Dios también le van a vencer. Ese es el diseño. El diseño es decirle a Satanás, como él humilló a lo creado, ahora Dios se va a manifestar humillando a las tinieblas a través de usted y a través de mí. Así como lo oye. Porque cada vez que usted ejerce el dominio, la autoridad, el gobierno que Dios le delegó a usted, usted está representando dignamente a Cristo y el sacrificio que él hizo. Y déjame decirte que es una vergüenza para las tinieblas. Y usted está reprendiendo las tinieblas. Y usted no tiene que gritar, usted no tiene simplemente hablar la verdad, simplemente decir la verdad. Mira, no es cierto porque la palabra enseña tal cosa. Pero ¿cómo vamos a enseñarle? Vuelvo y les repito, como dice, ¿cómo vamos a enseñarle si no hay un fundamento escritural? Si ellos se nos quieren comer vivos. Pero yo sé cómo, por el Espíritu. Si usted permite y se convierte discípulo del Espíritu Santo de Dios, usted va a ser capacitado por el mejor maestro. Se lo garantizo porque esa ha sido mi vivencia con él. Y es verdad, como vuelvo, mira, ahora mismo yo no me sé la palabra, no me sabía esa palabra, no me la sé. Y la debería de saber, pero no me la sé. No me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo. Pero no es por conocimiento totalmente pleno, pues por el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Claro que tenemos que tener el conocimiento, para hay algunas cosas que no te las vas a saber, pero el fundamento tiene que estar sólido, y el fundamento es Cristo. ¿Cómo está establecido? Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Así que nada, amados, mira, Dios te bendiga en esta hora. Yo espero haber despertado en ti la inquietud
posible de que comprendas que la iglesia ha sido llamada para detener las obras de las tinieblas. Y oramos en esta hora, Padre, te damos gracias, gloria y honra a ti. Te pedimos, Señor mi Dios, que usted abra los ojos del entendimiento de todos mis hermanos y que pueda ver el peso, Señor, un peso dentro de cada uno de sus hijos, Señor, que haya un peso, una indignación, mi Dios eterno, de que no se está haciendo lo que se tiene que hacer, que sencillamente se está dormido, sencillamente hay otras razones, y sabemos que muchos se han confabulado con las tinieblas, que muchos aman más al mundo que a ti, que se han hecho amigos del mundo. Eso ya lo sabemos, eso está escrito. Señor, pero te pedimos que usted sea despertando, te pedimos que usted sea haciendo conciencia para lo que la iglesia fue comprada, establecida, que no es un organismo, sino es el gobierno judicial de Cristo aquí en la tierra. Ese es el centro, es el gobierno. Es el gobierno jurídico, debo decir, porque tenemos jurisdicción en los cielos y en la tierra, porque se nos ha conferido toda autoridad desde los cielos para ejecutarla aquí en la tierra, mi Dios eterno. Yo te pido que tú despiertes, Señor, lo que duerme, que tú rompas cadenas, ataduras, ligaduras de impiedad y todo amor hacia el mundo, Señor, mi Dios eterno. Que te podamos amar más a ti que las cosas que este mundo ofrece, que te podamos amar a ti más que todas las cosas que nos rodean, Señor mi Dios eterno. Yo te pido que tú despiertes a mis hermanos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, Dios te bendiga. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Y venimos, si Dios lo permite, pues desmintiendo las obras del demonio, descubriéndolas por su escritura. Y si Dios me permite, hablaremos de Isaías, Ezequiel, y que hablan y establecen este hombre que se va a manifestar inicuo, este hombre de pecado, y vamos a hablar específicamente por la razón de que los hombres no aspiramos a ser Dios. No aspiramos a ser Dios. Yo no aspiro a ser Dios, yo aspiro a servir a mi Dios, yo aspiro a adorar a mi Dios, yo aspiro a convivir con mi Dios, y estaremos, dice la Escritura, allí. Y no habrá templo, porque Él mismo estará con nosotros, dice la Escritura. Él mismo estará con nosotros, en medio nuestro, paseándose con nosotros. Y eso es la promesa de la eternidad, de la verdad que no podemos comprometer. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde.